Esta es la primera sesión de un conjunto de 12 sesiones sobre la introducción a la filosofía cristiana, es decir, explicar las palabras filosóficas que aparecen en el credo y en el símbolo atanasiano. La primera sesión sirve para algo de la filosofía, es la parte de la filosofía próxima a la metafísica, cuyo objetivo es exclusivamente aprender 13 palabras, el sentido profundo que tienen, un vocabulario y luego practicar ese idioma, ese lenguaje metafísico. La segunda sesión se puede conocer racionalmente a Dios. La respuesta es sí, mediante la razón natural, definida esto por el Concilio Vaticano I, que constituiría la teodicea. La tercera sesión, dignidad de la persona humana. El concepto de persona de la filosofía cristiana está anclado en las personas de la Santísima Trinidad. No nos podemos salir de ahí porque tiene que ser coherente. Formaría la antropología. Y luego dos temas de filosofía de la naturaleza: la vida procede de la materia, pasado y futuro de la especie humana, evolución, poshumanismo, transhumanismo, animalismo. Decir que vamos a hablar de todo esto en la sesión correspondiente y tener claro los dos principios por los que la Iglesia no va a ceder. Son el que el alma es infundida por Dios en el cuerpo, no se mete de cómo procede el cuerpo, ni en las mecánicas biológicas o bioquímicas de cómo va, o biología molecular, simplemente que se infunde por Dios. Y lo segundo, que hay pecado original, es decir, hay bautismo. Quien no quiera aceptar esto, que se bautice. Hoy día ya no sabemos ya lo que hay, que se bautice por lo civil. Digamos que la Iglesia por ahí no va a pasar. El tema siguiente: conozco las cosas. ¿Cómo las conozco? Por los sentidos. Externo, vista, oído, tacto. Interno, imaginación, memoria. La importancia de las imágenes para el conocimiento. El conocimiento empieza por los sentidos. Los iconoclastas se condenaron en Nicea II. Entonces las imágenes son importantes en el conocimiento, pero luego hay que superarlas. Es decir, los sentidos, comenzamos por los sentidos y seguimos por el siguiente tema, que es ¿qué es la inteligencia? Sesión 7, una capacidad del hombre de remontarse sobre los datos obtenidos por los sentidos. Sesión 8, ¿se puede conocer la verdad? Sí, la respuesta es sí. Ante un mundo relativista, ¿no? La palabra no es relativista. Es un mundo donde no se considera que haya verdad, sino que todo es relativo, porque claro, relativista significa relatividad. La teoría de la relatividad es lo menos relativo que hay, es decir, la velocidad de la luz es un absoluto. Entonces significa que no hay verdad objetiva. Entonces esa frase que tantas veces se usa por ahí, de bueno, es tu verdad, yo te respeto, muchas veces yo te respeto yo te respeto y te arrincono, es decir, es una descalificación positiva. Entonces sesión 9, la libertad. ¿No puedo hacer lo que quiero? Pues no, porque tienes limitaciones físicas y de otro tipo. Sesión 10, pasiones, sentimientos y afectos, se refiere al aspecto de la inteligencia emocional que cada vez está más valorado por la empresa, en la educación, en la psicología. Y el 11 y 12 serían: es necesaria la ley y la autoridad, familia y sociedad, que sería la doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a empezar en primer lugar con lo que es la filosofía para Millán Puelles. Entonces vamos a leer lo que dice y vamos a contar de paso, que se va leyendo, la anécdota de Newton y la manzana. No se sabe si hubo manzana, sí se sabe que la casa de Newton se conserva y el manzano también, pero bueno, estaba Newton sentado debajo del manzano echándose la siesta y entonces cae una manzana. Reflexiona y dice: oye, esta manzana, ¿por qué cae? Porque la Tierra la atrae con una fuerza. 20 años después, en Principia, formula la fuerza de gravitación como inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Yo creo que ni él mismo se dio cuenta de las consecuencias que tenía ese cuadrado en el denominador de una fórmula. Consecuencias prácticas. Entonces esas realidades solo comparecen ante una mirada más atenta, más despaciosa, en este caso como la mirada de Newton.
tenemos, por tanto, ya lo que es la filosofía, y vamos a ver dos parábolas que son importantes porque hay que entenderlas precisamente. ¿Y qué quiso decir Ratzinger? Porque las dos son de Ratzinger cuando las empleo, porque yo quizás más adelante las aplique a otras cosas, pero hay que distinguir muy bien quién es Ratzinger y quién soy yo. La primera es la parábola del payaso. Estaba un circo en Dinamarca, un payaso actuando, se prende algo, aquello arde y le dice el director del circo al payaso: vete al pueblo y avisa que esto está ardiendo, que vayan llamando a ayuda porque va a llegar las llamas van a llegar allí. Entonces no se cambia el payaso por la premura que tiene, llega al pueblo e inmediatamente los aldeanos empiezan a reírse porque claro, un payaso está vestido para hacer gracia. Entonces, evidentemente todos se ríen, se creen que está haciendo gracia, no le hacen caso, y él cada vez más desesperado intenta, ellos en lugar de reflexionar se ríen cada vez más, admiran el marketing que tiene el circo para atraer clientes, total, que al final llegan las llamas al pueblo y se queman el circo y el pueblo. Es decir, ¿esto a qué lo refiere Ratzinger? Lo refiere a la teología. Y bueno, esto no lo dice Ratzinger, pero bueno, si la filosofía es en sí la teología y la metafísica es el escalón anterior a la teología, pues se puede referir también a la metafísica, es decir, cómo se la toma como un payaso. La segunda parábola es de introducción al cristianismo. Ratzinger la pone para ilustrar el conocimiento de Dios, nuestra limitación en conocer a Dios. Entonces, y sobre todo, más que nuestra limitación, sino la pugna entre las religiones en torno a esto, porque cada una la ve de una manera. Entonces, la parábola es de que un rey del norte de la India reúne a todos los ciegos de nacimiento. Estos ciegos los pone delante de un elefante. Cada uno de ellos trae una experiencia del pueblo, de arados, de pozos, de escobas, y entonces empiezan a tocar al elefante, luego lo reúne el rey, intenta que cada uno diga la percepción que tiene del elefante. No pretende que se saque con una media de lo que ellos perciben y se aclaren entre ellos, porque efectivamente no se van a aclarar, sino que acabarán peleándose. Entonces a cada uno le va preguntando y cada uno va respondiendo. Uno dice que uno toca la oreja, otro toca la pata, otro toca el colmillo, otro toca las orejas, y van diciendo: un elefante es como una escoba, el que tocó la cola; un elefante es como un arado, el que tocó quizás la trompa, y van diciendo cada uno lo que opina sobre lo que es un elefante. Entonces sigue cada ciego, y claro, como ninguno tiene una percepción correcta o completa, y además son todas parciales, comienzan a pelearse. Comenzaron a pelear y a gritar. El elefante es así, es asá. Hasta que se abalanzaron uno sobre otro a puñetazos. Lo que pasa en la lucha con las religiones, que la estamos viviendo, en realidad sería una lucha de una religión quizás con el escepticismo de una cultura occidental. La querella de las religiones, esto ya es de Ratzinger, se revela a los hombres de hoy, siglo XXI, como la querella de estos hombres que nacieron ciegos, tal parece, frente a los secretos de lo divino, que somos como ciegos de nacimiento. Ese es el significado de la parábola para Ratzinger.
Entonces esto ya son palabras de Ratzinger, o frases de Ratzinger en Introducción al Cristianismo. Y sobre todo las palabras que se utilizan, ¿no?, que son descalificadoras. Se halla en el cristianismo una postura más positiva que las otras. Al contrario, con su pretensión de verdad, parece particularmente ciego frente al límite de nuestro conocimiento de lo divino. Y se distingue por un fanatismo singularmente insensato. Puede tener la culpa de muchas cosas, que toma irremediablemente la parte de lo que la experiencia personal logró asir por el todo. Vamos a ver la definición de filosofía clásica. Ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas sostenidas por la razón natural, es decir, la que tenemos de nacimiento por ser hombres y animales o animales racionales. Palabras que hay que comentar. Ciencia hay muchos conceptos de ciencia, no está exactamente definido, entonces cada autor tiene, que hay autores para todo. Entonces ciencia, la filosofía es ansilatología, instrumental de la etología, lo mismo que en materias de enseñanza, la matemática instrumental de la física, la lengua instrumental de las humanidades, filosofía, historia. Si no sabes lengua no puedes hacer los exámenes de historia. Entonces es ciencia por sus últimas causas. Y luego lo más importante de todas las cosas, entra todo en la filosofía, y nada más que en este juego se puede usar la razón, no otras cosas, sino ya no es filosofía, es teología. Bien, los principios de la filosofía son dos: principio de no contradicción y principio de causalidad, que dice el ser es, el no ser no es. Y el de causalidad, todo efecto tiene una causa. El primero podría parecer la parábola del payaso. Oiga usted, ¿qué pasa? ¿Que se está riendo de mí? Eso es una obviedad. El ser es que eso es obvio. Y el no ser no es decir, una cosa que no es nada, que no es. O sea, ¿cómo va a ser? O somos o no somos. Bajo el mismo aspecto habría que añadir. Y todo efecto tiene una causa. Si arde Notre Dame, aquello es porque o ha saltado una chispa o un cigarro se ha prendido. Es decir, son dos principios básicos de la filosofía que no se pueden contradecir. O sea, porque si ya hemos decidido que un pájaro es un ser, está claro que el pájaro está siendo, y si deja de ser, es decir, si es no ser, es que se ha muerto. Y vamos a ver lo más importante de la sesión: el vocabulario. Las 13 palabras, las 3 primeras son equivalentes: ser, cosa y ente. Todos somos seres. La realidad está hecha de seres. Yo soy un ser humano. Un pájaro es un ser. Un árbol es un ser. O sea, estamos llenos de seres alrededor, porque los que no son, ni los vemos ni los detectamos, porque es que no son. Ser, cosa y ente es la misma cosa, tiene una componente quizás más material. Pero los seres están siendo. Porque si no estuvieran siendo, desaparecerían, no serían. Ese estar siendo se llama acto de ser. Pienso que todos estamos de acuerdo que la realidad es cambiante, el cambio. Y el cambio es un paso de potencia a acto. Potencia es lo que puede ser y todavía no es hasta que no sea acto. Entonces, potencia no es no ser, es un ser de otra manera. Sustancia y accidentes. Sustancia es lo que no cambia en el cambio. Mi sustancia es desde que nací hasta que me muero. Los accidentes los he perdido por el camino. Ejemplo, hace 20 años tenía pelo y ahora no lo tengo. Eso es un accidente que se va perdiendo. Mientras que la sustancia no se pierde, excepto en la generación y en la muerte, que ya la sustancia se desaparece, no es materia y forma. La Piedad de Miguel Ángel tiene un mármol amorfo indeterminado. Viene el ángel y le da forma y aparece una bellísima estatua perfecta, porque la forma es más perfecta que la materia. Ya se ha perfeccionado, se ha delimitado la materia, que era indeterminada. Esencia y naturaleza.
La naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operación. Y lo más importante son todos pares de palabras, parejas de palabras, dos estados del ser, uno más perfecto y otro menos perfecto. La potencia es menos perfecta que el acto, la materia es menos perfecta que la forma, y tenemos aquí un escollo, un salto. Nos pueden poner una zancadilla y caernos al suelo, y a veces el filósofo, como se caiga, es como con una cucaracha pata arriba, es muy difícil que se levante, le cuesta mucho trabajo, o una tortuga levantarse, porque el salto metafísico es la palabra perfección, que es sinónimo de hecho y acabado. Todos estamos de acuerdo de lo que es una cosa acabada y hecha. Ejemplo, esto está bien, tiene un buen acabado este mueble, este coche tiene un buen acabado, esta casa tiene un buen acabado. Lo contrario a tener un buen acabado es una chapuza, hacer las cosas a medias. Eso no es tener un buen acabado. Segundo, todos estamos de acuerdo que las cosas o nos gustan o no nos gustan, pero nadie puede negar un buen acabado. Esto está bien hecho. No me gusta nada, o sea, es que es nefasto, pero está bien hecho. Porque perfección es sinónimo de hecho y acabado. Esto es un concepto metafísico y hay que aceptarlo, porque si no podemos caer en un inmanentismo, un conocimiento que nos lleve no se sabe dónde. En definitiva, estamos en el salto metafísico que hay que dar, porque si no nos quedaremos bloqueados. Y ahora vamos a ver las palabras que hemos empleado. ¿Qué significado tiene? Esencia, aquello por lo que una cosa es lo que es, acto de ser es la cosa siendo. El ser es sinónimo de cosa. Entonces vamos a ir viendo que ser, lo que tenemos delante de nosotros, es el ser o la cosa, y la cosa es, y además está siendo. No es igual el ser que existir. Y ahora vamos a ver esencia y naturaleza. Cuando a un alumno se le hace un examen, el profesor le dice: oye, dime la esencia de lo que has estudiado. Efectivamente, la esencia se capta mediante la inteligencia, y tanto más profunda y exactamente cuanto más se estudia, más se mete la inteligencia en el libro. ¿Sí? Hay que hincar los codos, entonces captas cada vez mejor las esencias de las cosas. Entonces, esencia es aquello por lo que una cosa es lo que es. Cuando uno con la inteligencia descubre lo que una cosa, aquello por lo que una cosa es lo que es. Entonces el profesor te pregunta: dime la esencia de esto. Es ni una coma más ni una coma menos, y las comas en su sitio, porque como las desplaces ya que ello tiene otro sentido. Entonces tú dices lo que es la esencia, aciertas, y si aciertas, bueno, si tú dices lo que es con exactitud, te ponen un 10, y si no lo dices bien, te ponen un 8 menos nota. Naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operación. Si es esa esencia abstracta, la tenemos que apoyar. Y naturaleza, cuando aquello opera, cuando el pájaro vuela, cuando yo estoy hablando y explicando, estoy operando, operaciones. Esa es la naturaleza. Mi naturaleza humana me hace hacer unas operaciones, hablar, estudiar, propias de la inteligencia. La naturaleza del pájaro le hace volar, del pez nadar. Entonces, con la palabra ser nos referimos a todo, que se diversifica en distintas esencias o naturalezas. Todos somos seres y nos diversificamos en hombre, caballo, pájaro, árbol. Bueno, podíamos aquí seguir hablando y dar los seres que hay ahora mismo en el universo y en la realidad, que no, atención, porque son seres visibles e invisibles. Hemos quedado que vamos a comentar el credo. Todo lo visible que vemos con los ojos y lo invisible, cuidado con la concupiscencia de los ojos, que nada más que valora lo que ven los ojos, los espectrofotómetros, los telescopios. Sustancia es aquella realidad cuya esencia y naturaleza le compete ser en sí, no en otro. Los accidentes son realidades cuya esencia combinarse
en otro como en un sujeto. O sea, los accidentes están encima del sujeto. Es importante mezclar, esto ya lo hablaremos en el concepto de persona, pero si la persona humana tiene una naturaleza, porque si no aceptamos que tiene una naturaleza no hacemos nada, que es racional y que además es principio de operaciones y le falta alguna operación por lo que sea, llámese que es un feto, llámese que bueno, es minusválido, llámese que es síndrome Down, todas las posibilidades de que no sea capaz de operar. Su esencia es ser hombre, pero le faltan operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que no son personas? Esa es la pregunta que yo haría. Porque he dicho que la esencia hay que apretarla y la naturaleza es principio de operaciones. No sueltes la esencia porque lo vas a perder todo. Entonces, cuando la naturaleza no te funcione porque no pueda desarrollar las operaciones de los seres humanos normales, de los perfectos, de los de Nietzsche, resulta que aquellos no son personas. Es importante que tengamos claro en el fondo de la filosofía cristiana qué significa persona. Y dije antes que la sola luz de la razón. No, aquí tenemos que agarrarnos a la revelación, es decir, 3 personas, primera, segunda, tercera, 2 naturalezas en la segunda. Eso no podemos desconectarnos de eso, porque entonces ya funcionaríamos demasiado pegados al suelo. El cambio es el paso de potencia a acto. Potencia es la capacidad de tener una perfección. Otra vez aparece la palabra perfección. Cuidado con esto, porque es aplicable a empresarios, profesores, padres, como un padre pretenda que un hijo tenga en acto perfecciones que a él le gustaría porque él no las tiene y las proyecta en su hijo, que no están en potencia, si natura non da, Salamanca non presta, está destrozando a su hijo. El profesor es más sensato en esto porque se da más cuenta, y la madre también suele ser más sensata, pero lo podemos estropear. Lo mismo que cuando un empresario intenta forzar las potencialidades de la gente cuando no existen, pues hace destrozo. Y aquí habría que decir, bueno, ¿y quién paga los platos rotos? Por la inexperiencia, por el abuso del que ha intentado sacar en acto una potencia que no existía. Acto es cualquier perfección de un sujeto, lo que se saca del sujeto, ya la realización. Y el cambio es pasar de la potencia al acto. Eso es la esencia del cambio. La potencia no es no ser, hemos dejado, es que es un ser que va a ser próximamente. Y bien, vamos a ver aquí que tenemos el Pantano del Grado, ahí está Torre Ciudad, ahí hay millones de kilovatios horas de energía que se puede sacar. Y ahora vamos a ver de qué manera. La primera energía potencial que se dio a la altura del agua que está ahí arriba. Vamos a llamar una palabra que se parece a potencia, que es lo que vamos a dar, que se llamaría potencial. Potencial es la energía potencial por cada litro de agua. Cada litro es 1 kilo. La fórmula de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Ahí tenemos lo que hay debajo del pantano. Y el pantano es un dragón dormido. Normalmente esperemos que no se despierte nunca, porque si se despertara, arrasaría la presa y arrasaría todo lo que estamos viendo. O sea, mejor que esté dormido, que no haya ningún gamberro que lo despierte, por la cuenta que nos trae. Entonces, la energía potencial, vamos a calcular la masa, gravedad, altura. La masa es 1 kilogramo, la gravedad es 9,8 y la altura, vamos a calcular que sean 80 metros. Eso yo ahora mismo desde lejos no sé cuánto es. Bueno, voy a hacer la operación de cabeza y me va a dar unos 800. El que quiera más precisión, que coja una máquina que sepa cuánto mide la altura de la presa de Torre Ciudad y que haga las cuentas. Yo le voy a poner de valor 800 ahí arriba, y va cayendo, y va cogiendo velocidad, que lleva ahí abajo, que también son 800 de energía. A esa energía se llama energía cinética. Y es una energía como todas las cualquiera. Esto lo sabe cualquier policía. Es decir, o eres cacha. Entonces, bueno,
se le exige a los policías que sean cachados, o me coges una manguera a presión y disuelves una manifestación, porque esa manguera a presión, la velocidad tiene una energía que se llama energía cinética, y que aquí en este caso vale 800 julios, lo mismo que arriba, por el teorema de conservación de la energía. Esa manguera la meto en una paleta, da vuelta, esa paleta la engancho a un imán, da vueltas el imán, al lado le pongo un cable y la variación del flujo magnético del imán cerca del cable produce una corriente eléctrica, una energía eléctrica que ilumina todos los pueblos y el santuario de allí, que tan bonito queda iluminado. Aquí tenemos el agua que todavía el dragón está echando ahí un poquito de baba, pero bueno, no es peligrosa. Y lo importante es que para el físico lo importante es la conservación de energía, 800. Para el ingeniero es imposible que la energía se conserve completamente, se pierde nada más que por rozamiento cuando va por ahí, y luego nada más que por el rozamiento de las ruedas cuando se está moviendo el imán, se está perdiendo energía. El ingeniero pretende que se pierda la mínima energía posible y conseguir el máximo rendimiento de los 800 julios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es el salto metafísico? Que no nos pongan la zancadilla. La energía potencial arriba es menos perfecta, la energía cinética abajo es más perfecta que la otra y la energía eléctrica es más perfecta. Eso es una afirmación metafísica, que hay gente que no está de acuerdo de que haya perfección. Sí, porque una es más acto que la otra, una es potencialidad y la otra ya realización, cada vez con más calidad, es más acto, y el acto es más perfecto que la potencia, porque la potencia es un ser pero todavía no realizado, y el acto ya es la potencia hecha, realizada. Entonces tenemos lo que es el cambio de los tres puntos de vista: cambio físico, cambio del físico, del ingeniero y del metafísico. Y vamos por último a dar la teoría hilemórfica. Para ello voy a emplear el ejemplo de los animales. Aquí podemos poner la perfección y aquí la historia. Los animales nacen, crecen, se reproducen de aquí, por ejemplo aquí, cuando están en plenitud, muere y sale otro animal, borraríamos esto. Lo mismo, lo borramos a otro animal y sigue para adelante. Las mutaciones te dan, si consideramos el evolucionismo como la prevalencia del más fuerte, un animal dentro de 1000 años o de 10.000 años mucho mejor, más fuerte, más rápido, más inteligente. Entonces ahí podemos meter la teoría del neoevolucionismo. Bueno, cada uno la utiliza. Entonces, ¿qué hay en este dibujo? Hay una materia que es lo rojo, es de lo que una sustancia corpórea está hecha, y una forma que es el acto constitutivo de toda sustancia, porque el acto de ser llega a la esencia a través de la forma. Ahí tenemos el cuerpo y esto es el alma. ¿Cómo están unidas? Es un problema que ya se verá en teología. A nosotros por ahora sabemos que son las dos cosas y que están unidas no formando una suma, ni superpuesta, ni con un tornillo por medio, no. Es una unión distinta. Cuando muere el animal, esto sigue y sigue en la historia. Es el alma. Entonces aquí vamos a coger, desde allí ha de venir a jugar a los vivos y a los muertos, los cuerpos y las almas se reunirán en la parusía. Esto sí es cristianismo. Bueno, aquí te puedo hacer un chiste. La gente que coja la ceniza y las tire en el campo del Betis, si son muchos, allí va a haber átomos por todo el campo del Betis, más los que vuelen. Lo mismo cuando llegue la parusía, el fin del mundo, y venga a jugar a los vivos y a los muertos, dice San Pedro: mira, esto me da mucho trabajo. O sea, son mucha gente, son muchos átomos.